Y si te digo que hay una empresa que maneja la gran mayoría de los pagos de los restaurantes, hoteles y estadios que no está siendo considerado como un buen método de inversión, pues estás en el video adecuado. Lastimosamente, mucha gente no sabe invertir. Escuchan un rumor en TikTok, Instagram o escuchan a alguien, a un familiar en cuestión de unos segundos de que deberías invertir en esta acción y te pones a invertir sin ni siquiera hacer tu diligencia en saber qué hace la empresa, quién es el CEO o cuál es el objetivo de dicha empresa. A veces esas inversiones pueden ir muy bien en el corto plazo, simplemente porque ahorita mismo está de moda y un montón de gente está invirtiendo en lo que es inteligencia artificial o cosas que están ahora mismo siendo un boom en social media. Pero si no tiene un sólido balance financiero, eventualmente va a caer. En el video de hoy les voy a compartir una tesis que hizo un amigo sobre una empresa que justamente le hemos mencionado en el canal, que se llama Four, donde nos estará mostrando muchos aspectos importantes que uno debería considerar cuando quiere invertir en una empresa. No estoy diciendo exactamente que esta es la empresa a invertir, pero es una empresa que tiene un muy buen perfil en el ámbito del mercado de pagos en todo Estados Unidos, con un potencial de expandirse en el mercado global. Ahora sin más, empecemos. Entonces, el día de hoy quiero hacer algo diferente. Les voy a presentar una tesis que hizo mi amigo Arthur. Es un compañero que es de Israel y me compartió esta tesis que él escribió el día miércoles de esta semana. Y bueno, está en la página de Substack acerca de la compañía Shift4. Ahora, antes de ir a esa página, primero vamos a ir en Qualtrim rapidito y vamos a poner aquí la compañía 4. Solamente les voy a mostrar, esta empresa ya la hemos visto hace menos de un mes, así que no voy a dar a entrar a mucho detalle, simplemente les quiero mostrar los números que usualmente yo presto atención de acá, que viene a ser que la capitalización del mercado es 4.42 billones, o sea, es una empresa muy grande. Tiene un free cash flow yield de un 18.53%. Esto ya me dice muchas cosas positivas. Más de un 5%, para mí eso es un buen indicador. Sin embargo, el profit margin lo vemos con solamente un 2.29%. Pero acá es, y acá va a ir también la tesis de mi compañero, de que es porque ellos están usando ese dinero para seguir creciendo. Ya de por sí, cuando tú ves que la empresa tiene un free cash flow yield más de un 5%, ya te está diciendo algo muy positivo. Ahora, si ahora mismo no tiene mucho profit, es porque están reinvirtiendo su dinero, están haciendo adquisiciones. Al igual que acá también te lo dice, tienen más deuda que el dinero efectivo en mano. O sea, si tuvieran que saldar ahora mismo, tuvieran deuda que pagar. Entonces, esa parte da un poquito de incertidumbre, pero acá es donde ya uno se mete a ver más sobre la empresa si conviene o no conviene. Y bueno, acá vamos a ir de frente a la tesis de mi compañero. Vamos a traducirlo en español para que sea mucho más fácil para ustedes también. Para mí también, porque ese es mi idioma principal. Pero bueno, acá dice, mi tesis de inversión en Shift4. Porque creo que esta empresa es una verdadera empresa de crecimiento compuesto a largo plazo. Yo en lo personal lo he visto más sobre todo sí o sí a mediano plazo muy estable. En largo plazo es muy posible que sí comparta con él. No he tenido mucha diligencia en estudiar esta empresa como lo ha hecho mi compañero. Ya he revisado su tesis el día de ayer, me quedé sorprendido, me gustó mucho y le dije, ¿te gustaría que lo comparta con ustedes? Y me dijo que por supuesto, él está encantado, así que les voy a compartir este tipo de diligencia que hace una persona. Me parece que ya cuando alguien llega a este punto, sí o sí justifica que pueda ser un buen inversor a una empresa. Quiero volver a decir, eso es lo importante de ser un inversor. Si uno quiere invertir en una compañía, es importante que sepas de qué se trata la empresa, quién es el CEO, quién es el equipo técnico, cuál es la misión de la empresa, cómo van sus retos ahora mismo. Tienes que ver si realmente es una empresa que tú estarías dispuesto a poner, ejemplo, todo tu dinero ahorrado como para invertir, como si estuvieras armando tu propia empresa. O sea, esa es la parte linda de invertir, en mi opinión. Y no simplemente que tú veas un video en TikTok o en Instagram y te dicen, invierte esto en menos de 30 segundos, te convencen. Eso me parece grave, que lastimosamente mucha gente hace eso. Así que tenga mucho cuidado. Pero bueno, regresemos acá al video. Entonces, Shift 4. A ver, por acá sí me acuerdo de este párrafo que sí me pareció interesante en compartir. Muchas empresas de SaaS y FinTech, SaaS es empresas de software, han quedado completamente arruinadas
en lo que va del año, debido a que Anthropic lanza nuevas funciones constantemente, y cada una de ellas representa un temor a una posible disrupción de la IA, lo que ha generado miedo en el mercado respecto a estas empresas. Y sí, este año, esta compañía que todavía no sale en bolsa llamada Anthropic ya está amenazando diciendo, uy, mira, nuestra empresa con nuestra tecnología de inteligencia artificial puede hacer esto, ya realmente no necesitas a estas empresas de software, que ya es lo antiguo. Ahora bien, eso ha causado mucho miedo. Por ejemplo, también por eso Duolingo ha estado ahí, ¿cómo se dice?, muy castigada, al igual que cualquier otra empresa de software. También ahí tienen a Adobe, Intuit, por eso que las he mencionado hace poco, ¿cuál más? CRM, y hay demasiadas. Entonces, este temor de la inteligencia artificial, claro, es algo muy bueno que va a ayudar a potenciar a muchas empresas, pero en sí no es que las va a reemplazar. Aún hay esa incertidumbre y es por eso que hay oportunidades de inversión. Entonces acá mi compañero hizo esta tesis, así que bueno, continuemos. Acá él comparte una imagen de Shift4 Payment e indica acá que la empresa este año llegó a tocar fondo de $34. Wow, sí, eso es muy bajo. Yo me acuerdo que lo vi como a 36 y ya estaba yo diciendo, wow, está muy barato. Y sí, sí, por eso yo abrí posiciones también en mi cuenta personal, al igual que en la que ahí tenemos la cuenta de $1000 pública. En menos de 40 creo que la compré, ¿no? Pero sí, llegó a bajar demasiado hasta 34. Me pareció interesante ver que haya llegado a ese número. Pero no se está recuperando, si no me equivoco, hasta ahora por 47. Ahora bien, dice, ¿por qué sucede esto? Cuando las acciones bajan, suele haber una razón. Los inversores analizan si la empresa se está deteriorando o si se trata de una reacción exagerada del mercado, cosa que eso siempre pasa. Personalmente creo que es lo segundo y sí, yo también concuerdo con ello. Y les explicaré por qué. Considero que esta es una verdadera joya en el mercado que está pasando por alto. Y bueno, comienza su tesis definiendo la empresa. ¿Qué es Shift4? Shift4 es una empresa de procesamiento de pagos. Su tecnología invisible permite la transferencia de forma segura del dinero de la tarjeta de crédito o de la billetera digital de un cliente a la cuenta bancaria de la empresa. Si alguna vez has comprado un perrito caliente, un hot dog, en un estadio de béisbol, pedido una bebida en el bar de un hotel, comprado algo en línea, hay una gran alta probabilidad que todo este pago que estés haciendo pase por la empresa de Shift4. Si vas a hoteles, estadios, todo lo que estés ahí gastando con tu dinero, todo eso va a las empresas, pero por medio de un pago que se llama de Shift4. Eso no lo sabemos así nomás la gente común y corriente. Por eso que hay mucha gente que trata de buscar empresas que básicamente no son así conocidas. Uno de frente escucha Netflix, escucha Microsoft y va por ello. Pero, ejemplo, estas empresas que están ahí escondiditas, pero que todo mundo la usa, pero simplemente no lo sabe. Simplemente es, en este caso, es un procesamiento de pago que el cual quien más le sirve esto es a las empresas, porque así es como ellos reciben el dinero de sus clientes. Ahora bien, acá como pueden ver, en Estados Unidos es la número 2 en lo que es este procesamiento de pagos en lo que son restaurantes estadounidenses. Es la número 1 en hospitalidad en Estados Unidos. Básicamente, cuando te vas a hospedar en hoteles, en suites, en todo ello, ellos son la número 1 de procesamiento de pagos. En número 1 también en Estados Unidos en lo que es deportes, entretenimientos, al igual que en número 1 en lo que es luxury retail, básicamente productos de lujo, y acá dice a nivel global, o sea, no solamente Estados Unidos. O sea, cuando uno compra ahí, no sé, en el aeropuerto internacional, ahí de una, no sé, algo de Swarovski, no sé ahorita los nombres, discúlpeme, yo no paro pendiente en ese tema, o algo como ejemplo una ropa de Lululemon. Todas esas, todas esas compras, todos esos procesamientos de pagos van todo por Shift4. Ahora bien, ¿qué hacen exactamente? En lugar de solamente limitarse a procesar solamente pagos con tarjetas, Shift4 se especializa en integrar todo lo que una empresa necesita en una sola plataforma. O sea, le simplifican, le hacen la vida más fácil a las empresas y es por eso que las empresas cuentan con ese servicio que en este caso es Shift4. Se encargan tanto en el hardware, o sea, en lo físico, donde se meten las tarjetas, pantallas táctiles, el software, donde ejemplo está, es básicamente pues el sistema en sí, el punto de venta, lo que usan los programas, ejemplo, cuando usan los camareros, los cajeros, recepcionistas de hotel, como acá dice. La seguridad también, ellos obviamente se quieren asegurar que como el dinero pasa por su servicio, pues que todo eso esté netamente protegido, pues que no haya un hacker que pueda desviar los dineros, el pago que se está haciendo el cliente a la empresa. Y la pasarela que conecta
al comerciante directamente con las principales redes de tarjetas como Visa, Mastercard y American Express. O sea, se encarga de hacer las cosas más fáciles para estas empresas grandes. Seguimos revisando su tesis y él está ahora hablando del fundador y de la gerencia. El legendario fundador de Shift4 es Jared Isaacman, que fundó la empresa en el año 1999 en el sótano de sus padres con tan solo 16 años. Este tipo de tema es muy hermoso saber, es muy bueno escuchar cuando alguien, ejemplo, hay mucha gente que piensa que tienes que ir a una universidad, conseguir tu cartulina, que lastimosamente sí, así es como en muchos trabajos te valoran, pero la vida en real, cuando tú estudias tus 5 años, tus 7 años, no te acuerdas todo lo que estudias y cuando vas al trabajo a veces no aplicas todo lo que has estudiado. He tenido que cortar esa parte porque me había desviado mucho y creo que no era tan conveniente decir todo lo que estaba diciendo ahí en público, pero capaz en otra ocasión, pero por el momento no es conveniente. Pero bueno, sigamos. Habla un poco, un resumen del fundador, al igual que acá presenta al grupo ejecutivo, tanto al CEO, que actualmente es Taylor Lauber. Pueden ver también quién es el Financial Officer. Siempre es bueno saber quién es tu CEO, el Chief Executive Officer de la empresa y sobre todo el Chief Financial Officer. Estos dos son, en mi opinión, los más importantes. Si uno quiere invertir en una empresa, tú tienes que saber quién es el CEO y quién es el Chief Financial Officer. Esos son los dos más importantes que tú necesitas saber. Son muy claves. Acá él te menciona además de los demás miembros que están en la empresa, que es obviamente muy importante, pero por lo menos lo mínimo que tú tienes que saber es quién es el que lidera y quién está a cargo de las finanzas de la empresa. Es algo muy esencial cuando uno invierte. Y bueno, vamos a seguir bajando, que más es lo que tiene aquí. Está poniendo las estrategias central y fusiones y adquisiciones de Shift4. Compre el software desordenado, guardianes de software. Shift4 busca sectores donde la infraestructura de pagos está increíblemente fragmentada, desorganizada. Por ejemplo, hoteles, estadios o tiendas de lujos internacionales. En lugar de intentar desarrollar software propio desde cero, Shift4 adquiere las plataformas de software dominantes que ya están profundamente arraigadas en esos sectores. Entonces lo que ellos están haciendo es simplemente, ok, déjenme mejorar esto, entonces compran esto. La estrategia dice, busca grandes empresas de software que históricamente han tenido problemas para monetizar su propio volumen de pagos o que simplemente no se han centrado en ellos. El motor de conversión, la magia de la venta cruzada. Cuando Shift4 adquiere una empresa de software, hereda miles de comercios tradicionales que utilizan ya ese software. Eso por eso es la idea. Pero que gestionan el procesamiento de sus tarjetas de crédito a través de bancos externos o competidores tradicionales. Aquí es donde Shift4 hace la diferencia. La estrategia: se acercan a estos comerciantes recién adquiridos y les ofrecen un trato muy lucrativo, donde reducirán o eliminarán por completo las tarifas de software si el negocio acepta migrar al sistema de Shift4 por hacer los pagos de tarjeta de crédito. Entonces, esto le permite al comerciante como diciendo, me vas a hacer las cosas más fáciles, perfecto, y no me vas a cobrar nada, perfecto, hagamos ese cambio. Y cuando ya hacen eso, Shift4 sale más beneficiado. Acá dice, por ejemplo, Shift4 desbloquea instantáneamente un enorme volumen de transacciones con altos márgenes de ganancia. O sea, automáticamente ya permite a que cuando un vendedor acepta trabajar con Shift4, varios clientes que están haciendo estos pagos automáticamente ya van dentro del grupo de Shift4. Es algo muy bueno. También tiene el arbitraje internacional, la estrategia de Finaro y Global Blue. Y acá dice que Shift4 se utilizó fusiones y adquisiciones para sortear por completo el obstáculo al adquirir Finaro, lo que les proporcionó una licencia bancaria europea y tecnología transfronteriza. Y Global Blue, lo que les otorgó el control absoluto de la infraestructura de compras libres de impuestos en 50 países. O sea, son buenas metas que ellos están haciendo estratégicamente. O sea, ahora mismo, como vimos rapidito en Qualtring, la empresa no tiene muchas deudas, pero es porque simplemente están haciendo estos movimientos estratégicos. Están simplemente acomodando las piezas de ajedrez en una posición adecuada para un futuro mediano plazo, ver por lo menos ya esos cambios y obviamente pueden ser muy estables para largo plazo. La conclusión es que Shift4 no es simplemente una empresa de adquisiciones mecánicas que busca inflar sus ingresos. Compran deliberadamente a los proveedores de software que constituyen la base de su sector objetivo. La dirección destaca por aprovechar esas bases de clientes adquiridas y ofrecerles productos y servicios adicionales en la plataforma de comercio
unificado creado por Shift4. Fundamentalmente, esta estrategia les permite establecerse de inmediato en nuevos mercados internacionales. Un logro que normalmente requeriría años, un gran equipo de ventas y un coste de adquisición de clientes. Pero en este caso, la forma en cómo ellos lo están haciendo ha sido mucho más inteligente, sí o sí. El foso económico. Antes de invertir en cualquier empresa debemos evaluar su solidez a largo plazo. Eso requiere analizar tres factores claves. Uno, si la propuesta de valor de la empresa ofrece una gran utilidad a sus clientes. Dos, si sus competidores pueden amenazar su cuota de mercado principal. Y tres, si su rentabilidad unitaria genera márgenes sólidos que en última instancia recompensen a los accionistas. Eso es algo muy interesante y muy importante tener presente. Ahora bien, vamos a saltar esta parte porque aún la tesis es larga, pero acá mencionar rápido, altos costos de cambio, o sea, la barrera de entrada, esa parte de fricción es algo interesante, integraciones tecnológicas profundas, la ventaja del precio todo en uno, liderazgo en costes. Ahora bien, esta parte, expansión geográfica y fricciones transfronterizas me pareció importante y quiero compartirlos con ustedes también. Si bien Shift4 ha expandido agresivamente su presencia internacional, sobre todo mediante la adquisición reciente de Global Blue, esta operación ha generado escepticismo. Muchos inversores la consideran como un error, argumentando que Shift4 sobreendeudó su balance para adquirir un negocio tradicional que genera bajos rendimientos. Acá Arthur dice, discrepo rotundamente. En mi opinión, esta adquisición no debilita a la compañía, sino al contrario, refuerza su ventaja competitiva. Y acá vamos a ver qué es lo que pone. Pone, la realidad, Global Blue se especializa en compras libres de impuestos, la TFS por sus siglas en inglés, y flujos de pagos transfronterizos para el comercio minorista de lujo y los viajes internacionales. Barrera de entrada. Generar el cumplimiento tributario internacional, las conversiones de divisas como la conversión dinámica y las plataformas de pagos globales alternativas como el Alipay o WeChat Pay, no sé si las han escuchado, pero esas están en China, implica lidiar con una compleja red de regulaciones locales y leyes bancarias. Esto crea una enorme barrera regulatoria y operativa que los procesadores locales simplemente no pueden superar. Global Blue ostenta una cuota de mercado dominante de aproximadamente el 70%, y eso me pareció muy interesante, y un notable margen de EBITDA, del Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, ajustado de aproximadamente el 40%. Lejos de ser una adquisición fallida, este perfil financiero es altamente rentable y está preparado para expandir significativamente gracias a los resultados de Shift4. Además, Shift4 tiene ingresos recurrentes no solamente por los pagos tradicionales, sino también por la suscripción de Starlink. Si no saben, Starlink es como el servicio que tú puedes tener conexión a internet en diferentes áreas que, ejemplo, no tengas ahí un modem cerca a ti y te puedes conectar y tener acceso a alta velocidad de internet. Es parte de la empresa de Elon Musk. Así que ellos tienen, y tener la suscripción de Starlink no es barato, así que ahí ya tienen un ingreso recurrente. Eso es algo muy bueno para la compañía. También tienen ellos procesan lo que son las transacciones de cripto y stablecoin payments para Blue Origin. Esto es, si no me equivoco, es de Amazon. Y ahora con SpaceX, que ya está en Nasdaq, ellos también están usando la infraestructura de comercio industrial acá con Shift4. Básicamente con todo esto, Shift4 ya está haciendo hasta servicios fuera de la Tierra y ya en el espacio. Bueno, entonces sí, la alianza entre Shift4 Starlink de SpaceX es uno de los aspectos más fascinantes entre esta historia y representa una enorme ventaja competitiva oculta. Gracias a la estrecha relación personal entre el CEO de Shift4, Jared Isaacman, o sea, el fundador, con Elon Musk, Shift4 se convirtió en el procesador de pagos global exclusivo para las suscripciones de Starlink. Bueno, ya lo mencioné hace un ratito arriba, así que bueno, sigamos de frente, continuando. El panorama competitivo. A ver, o grandes recintos y estadios, ¿ok? Ah, compiten con... Ok, yo conozco esta empresa, Pfizer. Sí, me llamó la atención últimamente, pero ok, ellos, uno de sus competidores es Pfizer, por ejemplo. Clover también conozco. En el sector del restaurante, su competidor más importante es Toast. En el comercio global, sus competidores era Adyen, pero ahora al adquirir Global Blue, Shift4 ya tiene mucho más ventaja ahí. A ver, vemos qué más encontramos acá. Datos financieros y TAM.
TAM es Total Addressable Market, mercado total direccionario viene a ser en español, donde acá ellos ven cuál es el potencial total de Shift4 que puede captar a largo plazo y cómo respaldan sus modelos económicos unitarios a este crecimiento. Y acá dicen, el TAM aproximadamente, Shift4 comenzó con un TAM aproximadamente de $1 billón. Sin embargo, con toda esta expansión que está haciendo, el TAM de esta empresa, o sea, lo máximo que podrían llegar a conseguir es como $1 billón si es que dominan todo ese mercado. Sin embargo, con todo lo que se están expandiendo, ahora ya pueden subir a, si van al tema del mercado global, hasta como $14 billones. O sea, esta empresa está viendo que a largo plazo, a más se está expandiendo, tiene más oportunidades de generar más ingresos una vez de que, ejemplo, siga ganándole a sus competidores. Entonces, ya no está compitiendo por un área que era solamente $1 billón, ahora está compitiendo en un área donde se mueve $14 billones. No quiere decir que la empresa va a coger todo esto. Es muy difícil o imposible porque también si lo logra esto se convertiría en monopolio, así que no, eso también no está permitido. Pero al expandirse en un lugar donde más fluye más dinero, pues la empresa ahí tiene una gran ventaja que puede justificar que pueda seguir durando a largo plazo. Ahora bien, nos vamos para la siguiente parte, la orientación para el 2026, cuál es el guidance básicamente, qué es lo que están viendo para el próximo año. Bueno, espero ya no marearlos mucho porque hay mucha información. Sigamos. Te muestra el balance sheet, cuánto tienen de deuda, el efectivo que tienen, la liquidación, el apalancamiento, gastos por intereses, ok. Está mostrando estos detalles que me parecen muy buenos. La refinanciación de los bonos convertibles del 2027, y ese tema es un poquito más complejo que no les puedo compartir acá porque eso sí es un poquito más complejo. Como pueden ver hay diferentes tipos de bonos, bonos senior con vencimiento del 2032, bonos de euros, línea de crédito a plazo, o sea, todos estos son los tipos de deudas que ellos tienen, por ejemplo. Y acá lo pone a detalles. Eso es algo muy bueno, pero ya es algo mucho más rebuscado, eso sí. A ver, sigamos. ¿Qué más encuentro por acá? El retorno sobre investment capital, ok. La simetría. Bueno, sigamos bajando. Como pueden apreciar, mi compañero Arthur sí le ha puesto mucha seriedad en este proyecto. Ok, me gusta que muestre acá ratios. También está mostrando el gráfico del gross profit, el operating cash flow, el interés corto. Ok, esta parte sí me voy a detener un ratito acá. Pero acá te están diciendo que hay muchos inversores que están a favor de ir apostando en contra de la empresa. A mí en lo personal ver que haya demasiado interés en hacerle short interest, más de un 35% me parece demasiado alto, pero bueno, sigamos aquí. Acá está mencionando mi compañero Arthur que el fundador tiene 22 millones de acciones y sigue siendo un comprador ávido de ellas, especialmente entre el rubro de 40 a $50 la acción. Los directivos de Shift4 también tienen un alto peso en la cantidad de acciones, suman entre ellos un total de 7 millones de acciones. Pueden ver que también acá hay otras entidades financieras que también tienen, tanto hedge fund como capital management, por ejemplo, que también tienen acciones en esta empresa. Podemos ver BlackRock también es uno de los bancos más importantes en todo el mundo. También tiene un porcentaje de acciones de Shift4, el grupo Vanguard, al igual que otras entidades financieras. Ahora, de las 39 millones ya tenemos muchas de estas acciones ya bloqueadas por personas con información privilegiada, al igual que el plantel ejecutivo, el fundador. Pero bueno, acá mi compañero pone, supongamos que quedan aproximadamente 20 millones de acciones en circulación, de las cuales 16.5 millones de estas están en corto, o sea, básicamente que están apostando en contra. Esto apunta a una fuerte subida repentina del precio de las acciones, ya que los vendedores en corto tienen alrededor de 9 días para cubrir sus propias posiciones. Mientras la cantidad vendida en corto representa casi la totalidad del capital disponible para la compra, desconozco la mentalidad de los vendedores en corto, pero basta solo un factor determinante para que la acción de la compañía se dispare. Sin mencionar que las recompras de acciones siguen vigentes. Cuando dicen recompras de acciones, básicamente viene a ser que la empresa sí tiene planeado en comprar más acciones este año. Entonces, tarde o temprano, estos vendedores en corto, bueno, los que operan en corto, tienen que tomar una decisión pronto porque si no pueden perder mucho dinero. Entonces, si la acción sigue bajando, ellos van a terminar perdiendo.
y ellos tienen como 9 días para cubrir esas posiciones. Eso sí es un buen factor. O sea, así que pronto puede dispararse. Y ahora más, es más, pronto se acerca el reporte trimestral de Shift4 y si mencionan un buen número, una buena información, ahí puede dispararse la acción. Entonces, básicamente cuando una empresa está muy en corto, con alto porcentaje, claro que también da un miedo porque mucha gente sabe algo, es muy probable por eso, pero si en caso va mal para ellos, pierden demasiado dinero ellos y repentinamente ellos están forzados a comprar la acción más caro y entonces eso permite que la acción suba más. Entonces, esto puede ir como una espada de doble filo, digamos así. Acá también mi compañero Arthur hizo sus propias estimaciones del flujo de caja descontado, también conocido como DCF, Discounted Cash Flows, que en total esto sí es un señor trabajo para hacer. Él hace sus proyecciones hasta el 2031. Él solamente está mostrando el caso base. Acá está mostrando qué es lo que pasaría si las cosas siguen así como de una forma promedia, al igual que el caso Bear, caso del oso, como diciendo en el caso de las peores cosas vayan a suceder. Y si no me equivoco, claro, él menciona acá también que él no pone el caso Bull, o sea, como el lado más optimista, porque él lo ve muy relevante, porque no quiere sonar muy optimista sobre la empresa. Pero algo que menciona acá, que incluso con el caso pesimista, donde él prevé que la integración de Global Blue sea un completo fracaso y que la deuda absorberá las ganancias de la empresa, aún así él ve que tiene un margen de seguridad enorme a pesar de esos riesgos. O sea, él básicamente ya, bueno, pues no, no quiere decir más de lo normal, pero él ve que incluye, considerando el peor caso para la empresa, él ve que tiene una muy buena posición, una buena entrada para esta empresa y que la ve que por más de que haya eso, la empresa va a seguir creciendo. Sus reflexiones finales. Acá algo me pareció también muy interesante que lo vi de reojo, pero ahora le he prestado más atención. Pero él se ha estado comunicando con el presidente de la empresa de Ford. Eso me parece ya un alto nivel. Eso más lo hace una persona que ya está muy comprometida en la empresa. Así que Arthur, sí, ya me doy cuenta que sí te ha gustado demasiado esta empresa. Y acá le está mostrando el presidente de Shift4, Taylor Lauber, acá lo pueden ver, ha estado en comunicación con él. Y él está compartiendo que le ha mandado unas preguntas y acá en rojo están las respuestas que le ha dicho el CEO. Me parece muy interesante que llegue a ver eso. No, no les parecerá, esto les puede parecer un poquito medio raro o imposible, pero no, en total sí es posible. Yo todavía no he tenido la oportunidad. O sea, con quien yo estaba interesado en comunicarme era con Duolingo, para ser honesto. Pero no me da el tiempo. Pero él ha llegado a hablar con el CEO, o sea, comunicarse con el CEO de esta empresa por email, porque él está demostrando tanto, cuando uno ya lleva años también invirtiendo en una empresa, obviamente tú ya tienes acceso a, a las presentaciones en vivo, o sea, tú puedes estar ahí presente, puedes hacer tus preguntas y así uno mismo se puede hacer conocer. También al ser tú inversor, obviamente lo ideal es que, bueno, no te sientas como diciendo ya, así tengas tus $5 en una empresa, bueno, ya te puedas dar el gusto de conversar con el presidente de la empresa, pero ya cuando uno tiene una gran cantidad de acciones, tu voz tiene peso, a tal punto de que sí puedes tener comunicaciones más cercanas con alguien del plantel ejecutivo. Ahora, tener la conversación con el CEO me parece algo muy bueno. Esto sí lo vi de reojo, Arthur, discúlpame, pero felicidades por haber llegado a tener una comunicación y tener respuestas del mismo CEO. Esto sí no había leído, ¿ok? Esto sí lo vi de reojo, pero sí, felicidades. Él acá también pone su descargo de responsabilidad. Poseo acciones de Shift4 a un precio de compra de $44. Ok, su costo de él es $44. Esto no constituye un asesoramiento financiero ni le estoy recomendando que compre las acciones. Cada uno debe realizar su propia investigación y determinar si se siente cómodo invirtiendo en una empresa como esta, dado su perfil de deuda y los riesgos de su integración internacional. Muy bien, me parece muy bien. Eso siempre hay que tenerlo muy presente, muchachos. Cuando ustedes ven una tesis, no quiere decir, vi una tesis, ya, tengo que invertir. No, cada uno. Acá estoy mostrando lo que un compañero mío ha plasmado y se ha tomado el tiempo de hacer su propia investigación. Pero eso no quiere decir de que ya esa es la respuesta a todos a invertir. No. Cada uno tiene que hacer su propia diligencia. Ahora bien, una cosa puede pasar, repentinamente puede haber una guerra o puede haber algún tipo de crisis y la empresa pueda quebrar. ¿Quién sabe? Nadie sabe el futuro. Así que cada uno tome sus propias decisiones. Acá por lo menos
al ver esta tesis de mi compañero, que justamente también coincidimos en una empresa que, bueno, vamos a ver si menciona alguna otra que yo estaba mencionando, pero, pero me ha gustado compartir porque él, por ejemplo, se ha tomado la molestia de hacer una tarea más detallada a comparación de lo que yo hago. O sea, les mentiría si yo digo, analizo yo de esta forma la empresa, las analizo, pero no tanto a este punto para tener así una tesis de cada una, pero sí tengo buena información de cada. Pero esto ya me da un claro punto de que esta persona sí ha hecho su verdadera diligencia. Si a alguien le pregunto y les pregunto, oye, ¿y por qué decidiste ir por esta empresa? Y si me dicen, he visto un video de TikTok de 30 segundos, no lo voy a tomar en serio. Pero esto sí, de lo que ha hecho mi compañero, sí, felicidades, Arthur, buen trabajo. Y bueno, eso es todo por hoy. Déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció esta tesis que hizo mi amigo sobre esta empresa de Shift4. Lo otro es de que voy a dejar tanto en los comentarios y en la descripción el enlace de su página, de su artículo, si en caso quieren ver con más detenimiento este tipo de análisis. Le comenté de que me pareció un excelente reporte y él está dispuesto a poner un par más de empresas, así que yo voy a estar pendiente en ello. Si les gusta mucho ese tipo de reporte, con gusto lo puedo también compartir aquí. Te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Pero bueno, sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.